Hay pocos santos esta semana en el calendario tradicional y ninguno en el calendario moderno, pero quiero comentar un poco de qué están. Aunque no tiene una celebración litúrgica en la misa tradicional ni en la moderna, el 30 de marzo es la fiesta de San Juan Clímaco, uno de los grandes padres del monacato oriental y el autor del brillante libro La escalera de la divina ascensión. Aunque fue escrito por los monjes, la mayor parte se aplica a los cristianos y también todo puede adaptarse a la vida de cada cristiano. El viernes antes de Semana Santa es la conmemoración de los 7 Dolores de la Santísima Virgen María, y el 1 de abril es la fiesta del Santo Profeta Amos. So we don't really have a lot on the calendar this week. Again, as I've mentioned before, it's because things are cleared for Lent and for Holy Week especially. We do have the feast of St. John Climacus, who I keep quoting on our Wednesday evening sermons at Mass. And the 1st of April is the feast of the prophet Amos. But I want to focus today on the Friday before Holy Week. Obviously that changes every year. It's not a calendar day, but it's commemorated on that day the 7 sorrows of Our Lady. But briefly to talk about Passiontide. Passiontide is that mini season in the church year. It's not very pronounced in the modern Mass as it is in the traditional Mass, but we already see it with, for example, the veiling of the statues, that we're entering that time where we're now starting to focus more on the fact that the Passion of Christ is approaching and to focus on that better. The reason the statues are veiled is because in the Gospel, because again, the liturgy is reflecting the life of Christ, near the end of his life, as they're trying to kill him, he withdraws and hides himself, so to speak, because he is going to die on his terms and in his time, not on theirs, because he's offering himself. And so we hide the image of our Lord at that point because of that, but then also because he's veiled, we also veil the other images as well. Quiero hablar primeramente del tiempo de la pasión que estamos entrando con este domingo. Es una transición de Cuaresma en que enfocamos más en sacrificio y nuestra pecaminosidad al tiempo de la pasión de Cristo y enfocar más en su pasión y muerte y nuestra redención en esto. La misa tradicional tiene más cambios que indica este tiempo. Nosotros tenemos solamente este aspecto. La cruz está velada en ese tiempo porque la liturgia refleja los acontecimientos que se conmemoran en los evangelios. Cuando Cristo llega al final de su ministerio público, los judíos querían darle muerte, pero como Él va a morir cuando Él quiere y como Él quiere en su plan, se esconde de ellos hasta que llegue el momento de que se cumpla su plan. Por eso nosotros escondemos las imágenes del Señor y por eso también de los santos en preparación por Viernes Santo. Like I said, I want to focus today, though, just a moment on the commemoration of Our Lady of Sorrows. Now, there is a feast day in September in which I'll talk about this in more detail, but I think it's very important that we recognize this commemoration because it's obviously there for a reason. And it's there for us to remember Our Lady's sorrows, again, for 2 practical reasons. But just to review real quick, what are those sorrows? Our Lady's sorrows are the prophecy of Simeon that a sword of sorrow would pierce her heart, the flight into Egypt, the loss of the child Jesus for 3 days, meeting her son on the way of the cross, watching her son die, receiving the dead body of her son into her arms, and then burying his body that day. Now, why do we commemorate these things, other than the fact that they happen and they're important aspects of our salvation? Well, the first reason is because the Passion of Christ is our fault. And by our fault, I mean your fault and my fault, us as individuals. We are the reason
Jesus had to die. And because we are the reason he had to die, we are the reason she had to watch him die and to suffer all of that agony that a mother feels in something so horrific. And so we basically owe her an apology. And that's why we commemorate her Dolores, her sorrows. The other reason is because, as the Gospels teach us, Mary kept all these things in her heart. She meditated on these things. She reflected on these things. The mystics tell us that after the reascension of our Lord, she would walk the Via Dolorosa, the way of the cross, and meditate on the passion of her divine Son. So she, better than anyone, can help us do so. Because again, as we're transitioning to this time period where we're meditating more on the passion and focusing on our celebration of the passion, we want her help, and we invoke her help in being able to do so well. Ahora, el viernes anterior de la Semana Santa se conmemoran los dolores de la Virgen María. Y vamos a hablar de esto más en septiembre acerca de su fiesta, el 15 de septiembre. Pero a causa de esta conmemoración y el tiempo en que estamos, la temporada en que estamos, quiero hablar un poco de esto. Para empezar, pero es necesario revisar qué son los dolores, los 7 dolores de la Biblia. Son la profecía de Simeón, que una espada del dolor atravesaría su corazón, la huida a Egipto, la pérdida del niño Jesús por 3 días, el encuentro con su hijo en la Vía Dolorosa, ver morir a su hijo y recibir el cuerpo muerto de su hijo de la cruz y la sepultura de su hijo. Y esa devoción particularmente conmovedora por 2 razones, ya que nos acercamos a la Semana Santa. La primera es que nosotros somos el motivo y la razón de la pasión y muerte de Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros como individuos, nuestros pecados son la razón por la pasión y muerte de Cristo. Y por eso, nosotros somos la razón por los dolores de la Virgen. Porque ella vio a su hijo muriendo y padeciendo todo y muriendo en la cruz. Sino porque estamos en la causa, necesitamos reparar nuestras ofensas a nuestra Santísima Madre. En segundo lugar, la Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra, que guardó todos estos misterios y los meditó en su corazón, como dice el Evangelio, es la compañera perfecta de la Cuaresma, especialmente en esta última parte de la pasión de Cristo en la Semana Santa y el tríodo pascual de Jueves Santo de la Cena del Señor, viernes y sábado de la pasión, muerte y vigilia pascual. Pidamos humildemente su ayuda para perseverar en nuestras prácticas cuaresmales y vivir bien la última parte de la Cuaresma en oración y ayuno, meditando la pasión y muerte de nuestro bendito Señor.